Muy. Buenos días, licenciado Raúl. Somos el grupo número 5, Exploradores de la Ciencia. Tenemos el gusto de tener aquí al licenciado Antonio González Chávez, licenciado en Ciencias Políticas, en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en docencia universitaria. También es actual docente en el CUSAM. Licenciado, muchísimas gracias por concedernos la entrevista. La verdad que con el conocimiento que usted tiene y nosotros como estudiantes del segundo semestre de psicología, es un honor para nosotros hacerle la entrevista a usted para nutrirnos de sus conocimientos, licenciado. Y muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y la confianza que han depositado en persona para abordar este tipo de temas, ¿verdad?, que son cruciales para el proceso de formación académica de todos los estudiantes. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Le parece bien si empezamos con la entrevista? Claro. Muy bien. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las características principales de la investigación cualitativa? Muy bien. Quisiera tomarme un minuto tan siquiera, ¿verdad?, para poder aclarar lo que podría anteceder una explicación en relación a su pregunta. Muy bien. Para ello tenemos que entender qué es una investigación cualitativa, ¿verdad? ¿Cuál es la definición que nosotros manejamos comúnmente sobre la investigación cualitativa? Como docente tenemos la enorme responsabilidad de clarificar las categorías, los conceptos y las palabras que nosotros utilizamos para referirnos a una realidad concreta. Y en este caso la investigación su importancia radica precisamente en su capacidad de crear cambios, de generar cambios estructurales, incluso a largo o mediano plazo, dentro de la sociedad como tal. Yo como científico social puedo afirmar eso con toda veracidad, de que en otros contextos sociales, culturales también, en sociedades desarrolladas, la importancia de la investigación ha sido clave para ese mismo desarrollo, ¿verdad? Situación que ha sido completamente menospreciada o relegada a un segundo plano en el contexto guatemalteco. En relación a su pregunta, la investigación cualitativa no es la antítesis de la investigación cuantitativa, como muchos podrían entenderlo. En realidad, la investigación cualitativa la podemos definir de entrada como ese método que nos permite a nosotros entender, sondear, comprender e interpretar muchas de las subjetividades que condicionan la vida del ser humano dentro de una sociedad, ¿verdad? En ese sentido, las características que lo distinguen, digamos, son muchas, pero vamos a enfocarnos en 3 elementos fundamentales. La primera de ellas es que se enfoca hacia aspectos cualitativos, que viene de cualidad, a diferencia de la investigación cuantitativa, que prioriza la medición y el control de las variables para hacer una investigación, ¿verdad? Estamos hablando en términos cuantitativos, que se pueda contar, que se pueda manejar, ¿verdad?, apropiadamente, y medir también, que fue uno precisamente de las ideas del pensamiento del siglo XVI, siglo XVII, cuando surge el pensamiento científico, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa sería la primera característica. La segunda, podríamos entenderla como esa capacidad que tiene el investigador de manejar la interpretación de la realidad social, ¿verdad? Es una interpretación, no se limita a una descripción, es una interpretación. Y en ese sentido voy a referirme a Nietzsche, filósofo del siglo XIX. Él afirmaba que no existen hechos como tal, sino existen interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué significa esto en el contexto de una investigación? Que el investigador en este caso tiene que tener la habilidad y la capacidad metodológica de interpretar lo que está observando, lo que está entendiendo, lo que está leyendo, lo que está cerca de esa persona, ¿verdad? A eso me referiría como el segundo aspecto. La tercera característica la podemos resumir en cuanto a la técnica, ¿verdad? Que en realidad el aspecto cualitativo es una técnica. El asunto es que en nuestro medio muchas veces, y creo que es típico de América Latina, en relación al valor que se asigna a la investigación como tal, que nosotros no clarificamos los conceptos que utilizamos. Muchas veces nos referimos a lo cualitativo como un método, como una metodología, como un enfoque, incluso como una técnica. Exactamente. De hecho, el pensamiento funcionalista norteamericano ha venido a poner ciertas pautas en relación a esta confusión, porque ellos confunden metodología con método.
En realidad, si nosotros deconstruimos genealógicamente el término de manera epistemológica, la genealogía implica un tratamiento, un abordaje específico como una disciplina, ¿verdad? Es decir, abarca la generalidad de técnicas que puedan existir. Mientras que cuando nosotros hacemos referencia a métodos, por ejemplo, que viene precisamente del griego meta, que significa camino, vía, significa un camino, un conjunto de procedimientos que nos llegan, que nos ayudan a alcanzar un fin, ¿verdad? A eso se refiere el método. Y posteriormente viene la técnica, vienen los instrumentos, etcétera, etcétera, que seguramente con las preguntas que ustedes me van a plantear surgirán en el transcurso de esta entrevista. Muchísimas gracias, licenciado. De verdad, es bastante interesante lo que usted mencionaba. Es mucho el conocimiento y la verdad es que nos ayuda a nosotros a entenderlo de mejor manera. Como usted lo explicaba, muchas veces se ve a la investigación como un método, como algo, por así decirlo, lo calificamos mayoritariamente, como usted lo mismo decía, aquí en Latinoamérica. Sin embargo, no se reduce solo a eso, sino que se puede seguir expandiendo, se puede seguir entendiendo de diferentes maneras. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, licenciado. Pues, la segunda pregunta es, ¿qué temas o preguntas de investigación se adjuntan mejor a un enfoque cualitativo que cuantitativo? Muy bien. En relación a su pregunta, valga la redundancia, el valor pedagógico y didáctico que tiene la pregunta es fundamental en un proceso de enseñanza y aprendizaje. En una sociedad como la nuestra a veces nos cuesta formular preguntas. Nos cuesta formular preguntas porque venimos arrastrando toda una cultura autoritaria, ¿verdad? De que no esto, no aquello, y jamás nos han explicado el porqué de ese no. Y me doy cuenta, en base a la experiencia que he tenido en la docencia, que muchos estudiantes tienen la enorme capacidad de entender, de interpretar y de analizar hechos y fenómenos sociales, pero que se cohíben, ¿verdad? Muchas veces tienen ese temor del qué dirán si me equivoco con mi pregunta. Pero en realidad, yo deduzco de todo esto que la persona que no pregunta es una persona que no está pensando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y la persona que no piensa es la persona que está alejado de la lectura, está alejado del análisis, está alejado de ese esfuerzo disciplinario que implica ser un estudiante responsable. Entonces son esos elementos que nosotros tenemos que empezar por revertir, la verdad, como docentes. Y en ese sentido, la pregunta guía completamente toda una investigación de tipo cualitativo, porque la respuesta al final puede traducirse con ciertas modificaciones como el resultado que se pretende alcanzar con esa investigación. Entonces el valor de la pregunta es fundamental en un proceso de investigación, independientemente sea cualitativo o cuantitativo. Pero en este caso, la pregunta que mejor se adapta a las necesidades que tenemos como investigadores dentro del método cualitativo sería básicamente una pregunta abierta, ¿verdad? Porque hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas. La pregunta abierta es mucho más enriquecedora porque lo profundiza muchos de los fenómenos, ¿verdad?, que nosotros pretendemos entender, ya sean por cuestiones causísticas, características, relaciones, etcétera, entre los fenómenos. Exactamente. Y como usted mismo lo decía, muchas veces se piensa de que si pregunto algo voy a decir mal. Mayoritariamente esto se da en la escuela, como usted mismo lo decía, porque hay muchas veces que las experiencias son las que hacen al estudiante no preguntar, no querer saber más, porque muchas veces, por ejemplo, hay algunos maestros que por hacer una pregunta dice, pero tu pregunta no viene al caso, es tonta, desvalorizan la pregunta, desvalorizan el querer saber del estudiante. Entonces eso hace que muchos se cohíban, muchos ya no quieran saber más. Y como usted mismo lo decía, si un estudiante no pregunta, no piensa y está alejado de toda la investigación, lectura y demás. Entonces, muchísimas gracias, licenciado. La tercera pregunta sería, ¿cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrenta un investigador cualitativo en la recopilación y el análisis de datos y cómo puede superar ese desafío? Empecemos por tres elementos que son característicos en relación a requisitos fundamentales para ser un investigador. Primero, tiene que manejar el método científico, ¿verdad? Tiene que tener una preparación metodológica y que entienda todos esos recovecos que yo le denomino conceptuales relacionados con métodos, técnicas, instrumentos, etcétera, ¿verdad? Tiene que tener esa habilidad desarrollada.
Segundo, tiene que tener una responsabilidad ética con el estudio o la investigación que esté realizando. Hay una ética científica en este caso, que es ceñirse a los pasos que establece el método científico como tal. Y tercero, que cuente con los recursos necesarios, ¿verdad?, para realizar una investigación. Es un elemento quizás soslayado más por descuido, creo yo, que por mala intención, pero es necesario también asignarle un valor cuantificable a la investigación. ¿Cuánto me va a costar a mí en términos económicos? Tiempo, materiales, recursos, etcétera, ¿verdad? Porque hay estudiantes que tienen una enorme capacidad imaginativa para plantear ciertos temas de investigación, pero cuando se dan cuenta en el proceso de la ejecución de ese plan que presentan inicialmente, se quedan cortos con los recursos económicos. Y en un contexto como el guatemalteco tenemos que priorizar. No es condicionante absolutamente indispensable, pero es necesario observarla y no soslayarla, ¿verdad? El valor económico que pueda tener y el costo que representa para la persona que investiga una investigación. Y en ese sentido, en relación a la interpretación de los estudios de tipo cualitativo, yo creo que es más, hay que enfatizar mucho en la parte metodológica. Yo siempre he sostenido esta idea de que en la medida en que el estudiante o el investigador tenga la preparación metodológica, tendrá los resultados apetecidos, ¿verdad?, o los objetivos que busca a través de su objeto de investigación. Muy bien, licenciado, de verdad. Como usted mismo lo decía, hay que seguir unos ciertos pasos, no es como que decir voy a investigar por investigar y ahí está. Entonces sí hay que seguir ciertos pasos, en específico el método científico. Entonces, y también, como usted lo decía, ver cuánto puede costar la investigación. No es nada más, porque si, vuelvo y digo, usted decía, muchos plantean la investigación y se hace esto y esto y esto y esto, tienen mucha imaginación, mucha creatividad, pero al momento de ver en cuánto puede salir es cuando dicen ya no se hace, y se queda a medias la posible investigación que podría haber sido una buena investigación, pero por los recursos mayoritariamente económicos ya no se puede llevar a cabo. Entonces, muchísimas gracias, licenciado. La cuarta pregunta sería, ¿cuál es el papel de la teoría en la investigación cualitativa y cómo elegir la perspectiva teórica apropiada para una investigación en particular? Entiendo. En este caso, hablemos del método científico. El método científico, independientemente de las variaciones que muchos autores han abordado, ¿verdad? Porque si leemos a Sampieri, leemos a Tamayo, leemos etcétera, a un montón de autores que se han tomado la tarea de tratar de aclarar un poco todos estos procedimientos relacionados con la metodología científica. El método científico lo podemos resumir en objeto de investigación, ¿verdad? El marco teórico que le da sustento a ese objeto de investigación. Pero ¿qué es el marco teórico en sí? ¿Cuáles son estos elementos que la integran, verdad? ¿Y cuál es su función dentro del proceso de investigación? Primero, el marco teórico está conformado fundamentalmente por la teoría que nos permita a nosotros observar el fenómeno. A mí me gusta mucho utilizar ejemplos bastante triviales posiblemente, pero bastante accesibles a mis estudiantes. Cuando hablo de teoría, lo comparo con una ventana. Esa ventana a nosotros nos permite observar lo que ocurre dentro de ese marco, ¿verdad? Lo que ocurre en el otro lado, y ese otro lado es la realidad. Imaginemos que ese ventanal o ese marco es la teoría que nos da esos elementos, ¿verdad?, y que nos ayuda a entender qué está pasando allá afuera, ¿verdad? Y en ese sentido, el marco teórico está conformado por la teoría que vamos a utilizar en la investigación respectiva, está conformado por la definición de conceptos y categorías, ¿verdad? ¿Por qué conceptos y categorías? Porque cada pensamiento planteado como una teoría, y la teoría en sí es un conjunto de argumentos que tienen relación entre sí para explicar un fenómeno, ¿verdad? Entonces, si nos ayuda a explicar, tenemos también que explicarle a la persona que va a leer nuestro trabajo. ¿Qué entiende, por ejemplo, un concepto muy común tal vez en psicología, ustedes que son estudiantes de psicología, ¿verdad? ¿Qué entiendo por comportamiento? ¿Sí? La palabra comportamiento se puede usar de manera común, de uso cotidiano, ¿verdad? Le puedo decir a mi hija, mira, es que tú no te estás comportando como debería de ser.
pero la connotación que le estoy adjudicando a ese término es completamente diferente a lo que se adjudica desde el pensamiento científico de una disciplina, en este caso la psicología. Entonces, ese tipo de conceptos son los que son necesarios ser definidos dentro del marco teórico como parte de esos elementos que al final de cuentas le van a dar sustento y explicación a todo ese bagaje de información que nos reporta el estudio de campo, ¿verdad? Nos ayudan a interpretar y al mismo tiempo le permiten al lector de nuestro trabajo entender de qué estamos hablando cuando abordamos, por ejemplo, sigo con el ejemplo del comportamiento, ¿verdad? De la conducta. Eso sería. Exactamente, licenciado. Y la verdad se me hizo muy interesante la manera en la que usted lo explica, de verlo como una ventana, como un ventanal. La verdad se me hizo bastante interesante, si le soy totalmente sincero. Y vuelvo y le decía hace un momento, la manera en la que usted lo está explicando, la manera en la que usted lo dice, se entiende mejor y abarca más. No es como que decir, bueno, aquí está y aquí es y ya está, no, sino que usted lo desglosa, lo sigue expandiendo más allá, y no solo lo expande, sino que también lo explica. Entonces, de verdad, licenciado, muchísimas gracias. Si me permite una pequeña acotación en relación a este punto, creo que es fundamental y es un reto para todo docente, precisamente desmenuzar todos esos conceptos que muchas veces son arcaicos o son misteriosos o son tabúes para el resto de seres humanos, ¿verdad? Tenemos que entender que el lenguaje científico no es equiparable al lenguaje común y corriente de uso cotidiano. Por eso algunos pensadores hablan de un lenguaje natural e histórico y un lenguaje artificial y simbólico, ¿verdad? Que es lo que caracteriza fundamentalmente al ser humano del resto de seres vivientes. Entonces, ese lenguaje artificial que hemos creado es una cuestión de una serie y una interrelación de términos, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros leer y entender la realidad. Si nosotros no hacemos ese deslinde y esa aclaración, vamos a provocar una confusión. Porque yo le puedo decir a mis estudiantes, llego a mi clase y les empiezo a escribir, a grabar en la pizarra, es esto, y copien, luego me traen esta investigación para tal día. Entonces los estudiantes muchas veces recurren al medio que es más accesible en la actualidad a cualquiera, ¿verdad?, que es el Internet. Pero en el Internet yo voy a encontrar definiciones, ¿verdad?, hablo en plural, de una sola palabra, cientos de definiciones. Exactamente. Y hablábamos hace un momento con usted, previo a la entrevista, de que también tenemos que tener esa capacidad de filtrar la información. Y en este caso, cuando manejamos apropiadamente los conceptos, el lenguaje especializado de nuestra disciplina científica, en este caso ustedes como futuros psicólogos, tienen que entenderse a qué se refieren cuando están hablando de un fenómeno. Exactamente. Que no son términos ni tienen la connotación que nosotros utilizamos de manera cotidiana. Eso es importante. Entonces, el trabajo y el reto del docente es precisamente traer todos esos planteamientos que andan por las nubes y hacerlos aterrizar dentro de la realidad que nos ha tocado vivir. Exactamente. Eso es. Tiene mucha razón con eso. Y como usted lo dice, no es solo algo específico, sino que muchas cosas se pueden desglosar. Una sola palabra puede tener varios significados, y no solo en una disciplina, sino en varias, porque se puede usar en varias, y esta misma puede tener todavía más conceptos fuera de. Entonces, la verdad que muchísimas gracias, licenciado. Con la quinta pregunta sería: ¿cuáles son los diferentes tipos de entrevista en investigación cualitativa y cuál es la revelación en el proceso de recopilación de datos? No entendí la segunda parte de la pregunta. A ver, serían ¿cuáles son los diferentes tipos de entrevista en investigación cualitativa y cuál es la relevancia en el proceso de recopilación de datos? Muy bien, los diferentes tipos de entrevistas, ¿verdad? En el aspecto cualitativo, cuando nosotros recurrimos a ese método para investigar un fenómeno social, hay muchas formas de llegar a obtener la información, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablamos de entrevista, podemos referirnos a una entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada, definitivamente. Pero lo que caracteriza fundamentalmente una entrevista con los elementos fundamentales y característicos de la investigación cualitativa es que son fundamentalmente preguntas abiertas, ¿verdad? Perdón la redundancia, pero son preguntas abiertas y son preguntas que van enfocados hacia una profundidad y una extensión considerablemente diferente que lo que se podría abordar desde un enfoque eminentemente cuantitativo, ¿verdad? En entrevistas.
el reto más grande viene después de esto en la interpretación de esas respuestas, porque cuando son preguntas abiertas, la interpretación tiene que ser muy amplia, pero para ello y para reducir esa posible confusión que pueda presentar inicialmente, se empiezan a codificar las respuestas, ¿verdad?, en base a algunas variables identificadas dentro del proceso de investigación. Exactamente, licenciado, como usted lo dice, puede una simple respuesta, y lo decíamos hace un momento, de que puede tener varios significados. O sea, no es como que yo digo esto y aquí quedo y ya no sé, y yo lo interpreté así y así se interpreta y se queda así, sino que se puede seguir interpretando más. Entonces, no solo es algo en específico, algo de, por así decirlo, cabal, sino que se puede seguir interpretando. Sí, recordemos que otra cualidad importante que hay que considerar cuando hablamos de investigación cualitativa es que es bastante flexible. No tiene una rigidez de procedimientos como en la parte cuantitativa. Exactamente. Dentro de la parte cuantitativa, para ponerle un ejemplo, en la investigación cuantitativa nosotros tenemos que establecer como guía de todo el proceso de investigación una hipótesis, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, eso nos plantea a nosotros retos de diferente manera. No obstante, a diferencia de la investigación de tipo cualitativo, ahí nosotros no necesitamos plantear una hipótesis. Sin embargo, tampoco podemos descartar su utilidad para guiar muchos de los procedimientos que nosotros tenemos que emprender. De hecho, la hipótesis también puede ser incluso el resultado de una investigación de tipo cualitativo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, la dinámica que lo caracteriza, yo creo que es uno de los elementos mucho más enriquecedores, y en relación a ello, muchos epistemólogos, muchos metodólogos también se han opuesto a considerarlo y dar en la categoría también a las ciencias sociales como ciencias científicas, ¿verdad?, como ciencias, más bien, valga la redundancia. No obstante, a través del método y a través de la capacidad y el compromiso ético del investigador, se puede precisamente rebatir ese tipo de acusaciones o señalamientos contra la ausencia de características científicas del pensamiento social, ¿verdad? Exactamente, licenciado. Pasamos con la siguiente, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque deductivo e inductivo en la investigación cualitativa y cuándo se utiliza cada uno? Más que enfoque, yo diría que son herramientas fundamentales de pensamiento. Dentro de las competencias que actualmente muchas universidades manejan dentro del lenguaje pedagógico, ¿verdad?, nosotros los docentes entendemos un poco de esa cuestión. Dentro de las competencias se incluyen precisamente esas habilidades deductivas, inductivas, analíticas, abstractivas, por ejemplo, ¿verdad? Y en relación concretamente a su pregunta, ese enfoque deductivo que nosotros podemos utilizar es realmente no se circunscribe solamente a la parte cuantitativa de una investigación, porque cuando usted interpreta su información, interpreta sus datos, usted tiene que usar la capacidad que tiene para interpretar a través del conocimiento previo que ha obtenido, ¿verdad? Ha llevado un montón de cursos y esos diferentes cursos le permiten a usted de cierta manera manejar la información de manera inter y transdisciplinaria. Y cuando hablamos de esa parte deductiva, tenemos que partir en términos muy generales de lo general, de lo grande, de lo macro, a lo particular, a lo individual, a lo simple, ¿verdad?, a lo sencillo, digamos, si hablamos en términos complejos, ¿verdad? Eso sería. Mientras que a la parte deductiva, que la deducción se le atribuye incluso como un método científico de investigar la realidad a Francis Bacon en el siglo XVI, siglo XVII, un pensador inglés, a quien se le atribuye precisamente la habilidad de haber desarrollado y haber propuesto este elemento como algo fundamental para leer y entender la realidad. El pensamiento deductivo, ¿verdad?, que también deben ser cualidades que caracterizan a un investigador. Entonces no se circunscribe solamente a un método científico, sino que deben ser habilidades que necesariamente tienen que ser desarrolladas en el estudiante. La habilidad deductiva, inductiva, la capacidad de abstracción, la capacidad analítica, entre otros. Sí, usted mismo lo dice. Y voy con lo mismo anterior. No es solo algo lineal, por así decirlo. Puede haber variantes, puede haber otros caminos, por así decirlo, para llegar a un punto tal vez no tan concreto, pero sí llegar como que a algo, por así decirlo, específico de cierta manera. Entonces, sí, la verdad es que... Es que el pensamiento es dialéctico. Exactamente.
va y viene, hay avances, hay retrocesos, ¿verdad? Si lo podemos ver de esa manera, y esas cualidades están inmersos dentro de un método cualitativo. Se avanza, se retrocede, se estanca, etcétera, etcétera, pero eso es lo que le da riqueza, le da sentido al trabajo que se está realizando. Exactamente, esencial. Pasaríamos con la siguiente, que es cómo se abordan los aspectos éticos en la investigación cualitativa y qué medidas se toman para proteger la privacidad y la confidencialidad de los participantes. Esto es un aspecto fundamental, creo que lo mencioné al inicio de la entrevista. La ética de un científico tiene que tener elementos claves y es fundamental manejarla apropiadamente para que la investigación pueda tener esa categoría de científico, ¿verdad? Porque la ética en este caso no nos referimos a un bien o al mal, ¿verdad? Que estaríamos aterrizando en plano mucho más moral o un pensamiento mucho más teológico del bien y del mal. No es eso. La ética es esa responsabilidad profesional que tiene el investigador, ¿verdad? Tanto de obtener y manejar apropiadamente los resultados de su investigación, que obviamente es muy difícil hablar de objetividad en este caso. Yo creo que es un tema que la epistemología ha tratado y la ha abordado insistentemente, ¿verdad? Hay pensadores que incluso han llegado a extremos de descalificación unos a otros con tal de que su criterio prevalezca en función de si existe o no objetividad en las ciencias sociales, ¿verdad? El ser humano como tal es un entramado, es una construcción social e histórica que está cargado e influenciado de una serie de elementos culturales, políticos, económicos, éticos, como veníamos mencionando, morales, religiosos, etc. Entonces, el ser humano simple esencialmente no se puede despojar de todas esas variables que lo han condicionado y condicionan su forma de ver el mundo, ¿verdad? Sino que tiene que estar consciente de que tiene que intentar y esforzarse por tener una perspectiva un poco más alejada de todos esos elementos que pueden interferir en la lectura que pretende hacer de la realidad a través de un proceso de investigación. Entonces la ética se fundamenta mucho más en una responsabilidad profesional, ¿verdad? Y sobre todo el observar detenidamente y entenderlo, por supuesto, tratándose de estudiantes, de entenderlo muy bien, de cómo funciona, cómo se operativizan los diferentes pasos del método científico. Exactamente. Ahí radicaría, desde mi muy particular punto de vista, el valor y la importancia que tiene la ética en una investigación. Exactamente, como usted dice, no somos algo de que somos parte de una sociedad. La sociedad nos da un poco de esto, un poco de aquello, un poco de aquí, un poco de allá, y también la cultura, la religión, el posicionamiento económico y demás. Entonces eso es lo que nos condiciona a ser como somos hoy, como vemos el mundo. Pero también tenemos que aprender a dejar un poco de lado esto y ver el mundo de ciertas maneras diferentes, tal vez desde la perspectiva de otra persona, de otra sociedad, de otra teoría, de otra teoría. Exactamente. Es cierto. Entonces pasaríamos con la siguiente, que es: ¿qué estrategias se utilizan para mejorar la transferencia de conocimientos de investigación cualitativa y cómo se logra la implicación de las partes interesadas? Regresando precisamente a la parte ética, yo creo que cuando un investigador se dedica a interpretar una realidad en un contexto bastante reducido, por ejemplo en una comunidad X o Y, el investigador tiene el compromiso de respetar todas esas manifestaciones de manera natural que las mismas personas hacen en relación al tema que está tratando, ¿verdad? Darle la oportunidad a las personas para que se manifiesten libremente sobre el fenómeno que estoy investigando. Si necesito escuchar opiniones respecto a un fenómeno social local, por ejemplo, la violencia, ¿verdad?, intrafamiliar, ¿sí? Yo tengo que darle libertad a las personas para que se manifiesten como ellos se sienten en el momento, ¿verdad? Uno. Lo otro es que devolverles el resultado de esas investigaciones que yo estoy realizando, socializarlo y compartirlo con las personas, incluso en algunas universidades como un apartado adicional al proceso de investigación de una tesis, por ejemplo, se solicita que el estudiante también formule recomendaciones, ¿verdad? Esas recomendaciones van enfocadas precisamente a modificar de cierta manera la problemática identificada en ese contexto, ¿verdad? Que no se limita solamente a una relación de causa y efecto, sino que se expande y se profundiza mucho más hacia la lectura de la subjetividad colectiva dentro de esa sociedad pequeña, ¿verdad?, que podemos llamar comunidad en este caso. Entonces es fundamental tener presente esa parte, y yo creo que un elemento que también se ha criticado mucho al método cualitativo es que
no se puede replicar en otros contextos, ¿verdad? De ahí su importancia inductiva también, su característica. No obstante, el método que ha permitido obtener, o los pasos, los procedimientos que permitieron obtener el resultado o el objeto de esa investigación, sí pueden ser socializados y pueden ser compartidas en otros contextos. Y hay que tener mucho cuidado con ello, porque a veces nosotros, con tal de salir del paso, como decimos comúnmente, tratamos de ajustar la realidad que pretendemos entender o leer a nuestros métodos, ¿verdad? Exactamente. Cuando debe ser todo lo contrario, ¿sí? Y eso depende de otros elementos, como por ejemplo el tema de investigación, el objeto de investigación, etcétera. Eso de ello depende qué tipo de método voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tener claridad en relación a ciertas limitaciones y ciertas potencialidades que tiene la investigación cualitativa como tal. Es una creación estructurada, ¿verdad? Es una estructura mental que nos permite a nosotros leer la realidad. Y por lo tanto, y algo que también tenemos que tener claridad, es que en la ciencia y en el conocimiento científico todo puede ser falseable, en el sentido de que puede ser contradicho por cualquier... Yo planteo una tesis, pero por otro lado puede surgir una antitesis, ¿verdad? Y el conocimiento va creciendo de esa manera. Si lo vemos desde una perspectiva dialéctica, podemos incluso hablar de una conclusión como un tercer elemento. Y esa misma conclusión se constituye a su vez como un planteamiento de tesis. Y así sucesivamente el pensamiento va evolucionando y se va desarrollando. Exactamente. Sí, como usted dice, todo es un crecimiento. Así es. Usted puede plantear una cosa y yo se la puedo contradecir, y así los dos vamos creciendo, y otra persona puede tomar esas tesis, mi antitesis, y hacerla una y tener una conclusión, y de ella salir todavía más. Es así como usted dice, es una ampliación del conocimiento. Entonces sí, la verdad es que tiene bastante razón en cuanto a esto. La siguiente pregunta sería: ¿qué papel juega el contexto cultural en la investigación cualitativa y cómo se puede acomodar las diferencias culturales en el proceso de investigación? El contexto es innegable, es insoslayable, ¿verdad? No podemos evadirla, no podemos evitarla. Una de las debilidades que se ha señalado al método cuantitativo de investigación es que el sujeto no está alejado del objeto de estudio. Planteémoslo de esta manera. En la teoría del conocimiento se habla, por ejemplo, del sujeto observante, sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. Entonces, muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad?, le apuestan a que el observador tiene que estar alejado del objeto del conocimiento para no contaminar su explicación, su descripción o su caracterización. Sin embargo, en el método de tipo cualitativo, el observador está inmerso dentro del objeto de estudio, es parte de. De ahí viene precisamente ese compromiso que estábamos hablando hace un momento, de tener la madurez suficiente para decir, bueno, yo tengo que separarme un poco de mis propias creencias para leer esto a partir de esta ventana teórica que se me abre, ¿verdad? Para eso también la teoría ayuda mucho a que nosotros podamos alejarnos un poco de esa comodidad donde nos encontramos, ¿verdad? Y que son ese tipo de condicionalidades y lógicas históricas que nos atraviesan a todos. Entonces, en relación a ello, es fundamental tener claridad con ese punto, ¿verdad? Es fundamental de que no podemos evitar la influencia del contexto social. Yo creo que ustedes, como estudiantes de psicología, tendrán claridad que hay aspectos internos o dentro del ser humano que condicionan su conducta, ¿verdad? Pero generalmente el entorno también modifica gran parte de esas conductas. De hecho, hay un pensamiento también que está surgiendo en las ciencias actuales relacionadas con las cogniciones, ¿verdad? La epigenética, que hace referencia más que todo a que el entorno también influye en la modificación genética a largo plazo. ¿Sí? Entonces, muchos de esos conocimientos que apenas estamos abriendo en este momento, apenas estamos dando los primeros pasos, nos permiten a nosotros enriquecer mucho más esas habilidades y esas técnicas desarrolladas alrededor del método cualitativo. Sí, como usted mismo lo dice, pues no solo son lo que yo digo, mis palabras no son mías, sino que también tengo que entender a las demás personas y que esas personas también me puedan entender a mí. Es dar y recibir. Entonces, no solo nos influimos en lo que pensamos, en lo que decimos y en cómo somos nosotros, sino en cómo son los demás y cómo es la sociedad en general, para entender mejor los problemas y las problemáticas de la sociedad. Si se está haciendo una investigación, cuando es una investigación social,
Porque si yo, por ejemplo, voy a alguna comunidad donde, por ejemplo, son muy religiosos, y entonces yo no creo en Dios, entonces no voy a decir yo, pues, no existe Dios y aquí se queda, y si ustedes siguen creyendo en Dios van a seguir con su pobreza, van a seguir así, van a seguir así. No es así, sino que yo tengo que entender el por qué ellos creen, enriquecerme, vivir, por así decirlo, con ellos, convivir, prácticamente casi como el enfoque etnográfico, más o menos, entrar en la sociedad, saber cómo es la sociedad, para yo ya entender y dejar de lado un poco mi por así decirlo, mi creencia de no existir un Dios, y por lo menos tal vez no creer en él, pero sí por lo menos tolerar, por así decirlo, las demás creencias, y esto se puede aplicar en varios aspectos. Y justamente, perdón, voy a hacer un paréntesis relacionado a ello. Precisamente es otro de los elementos que nosotros como docentes a veces obviamos, ¿verdad?, dentro de la realidad que nos rodea, que en este caso son los estudiantes. Cada estudiante tiene una capacidad diferente, cada estudiante tiene habilidades diferentes, tiene un proceso de aprendizaje diferente. Por eso es que estandarizar los contenidos muchas veces implica también desventaja para muchos. Exactamente. Entonces, ser docente no es simplemente ver al estudiante como un vaso medio vacío, ¿verdad? No. Muy por el contrario, verlo como un desafío prácticamente, y de qué manera nosotros a través del diálogo podemos interactuar mutuamente para empezar a hacer crecer ese conocimiento. Exactamente, y como usted mismo decía, pues en el contexto de los estudiantes no aprendemos todos de la misma manera, y es algo que nos explicaba a nosotros también, de que existen diferentes tipos de inteligencia. Así es. Entonces, si yo puedo aprender con música, usted puede aprender, por ejemplo, haciéndolo de manera práctica. Entonces no todos nos basamos en el mismo contexto, no todos entramos, por así decirlo, en el mismo bote, por así decirlo, sino que todos, cada uno tiene su manera distinta de pensar, de ver, de aprender y de explicar e incluso enseñar las cosas. Entonces, sí, la verdad es que tiene mucha razón. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es el impacto del género y la identidad cultural del investigador en interacción con los participantes en investigación cualitativa? Estamos hablando de impacto, estamos hablando de algo cualitativo también, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es tratar de interpretar precisamente el impacto que pueda tener en los resultados de una investigación, ¿verdad? Con variables como el género, ¿verdad? Eso es complicadísimo, no se puede medir obviamente, pero lo que sí se puede hacer es que el investigador admita su postura, ¿verdad? En algún momento de su trabajo, en su investigación, admite ciertos sesgos o ciertas tendencias en relación a la interpretación de sus estudios, ¿verdad? Yo creo que ahí también radica un gran compromiso y una gran madurez, de tal manera que el lector o la lectora, en este caso del trabajo, entienda por qué línea está transitando. Pero todos estos elementos también aunados a un pensamiento mucho más influenciado por ideologías políticas, por ejemplo, ¿verdad? Que la ideología también es un término que ha sido deconstruido desde diferentes disciplinas. La psicología tiene una noción muy diferente de lo que es ideología, de lo que nosotros manejamos en ciencia política, ¿verdad? En las ciencias sociales. Entonces, son esos conceptos que muchas veces dan dolor de cabeza y que por el uso desmesurado que se le ha dado y de manera irresponsable no se ha definido como corresponde, ha perdido su valor explicativo, ¿verdad? Entonces, en relación a ello, esas tendencias de género, etcétera, y existen otras cuestiones que ya hemos platicado con usted, ¿verdad? Por ejemplo, las tendencias religiosas, etcétera, que también son equiparables a elementos de género, porque nos influyen y muchas veces nos enmarcan, ¿verdad? Entonces, es innegable que sí esas influencias son innegables, no se puede evitar. Lo que sí se puede hacer es admitir a través del método científico que sí se tuvo un pequeño sesgo en relación a él. Eso es normal. Por eso cuando nosotros leemos un texto, leemos un libro, tenemos que cerciorarnos quién es el autor, ¿verdad? Cuál es su pensamiento, cuál es su tendencia ideológica, etcétera, etcétera, porque eso nos da luces a nosotros para captar y tal vez asimilar parte de los contenidos de su planteamiento, ¿verdad? Entonces, es innegable, y el contexto que nos rodea, pues por supuesto que es un elemento fundamental, pero eso también le da sentido y le da sustento a un estudio de tipo cualitativo. Sí. Exactamente, como usted mismo lo decía, pues, y ya lo veníamos platicando, no es solo de lo que yo digo y ahí se quedó, sino que va a seguir aparte.
la manera en la que yo veo las cosas no es la misma manera en la que usted lo ve, no es la misma manera en la que lo ven los demás, y todos tenemos diferentes tipos de visión a lo largo de lo que es la sociedad. Y se lo decía con el ejemplo de la comunidad que es muy religiosa y que yo llego a hacer una investigación, y ya en la investigación, por así decirlo, escrita, yo digo, bueno, yo no creía en Dios. Sin embargo, al adentrarme en esta comunidad, me di cuenta de la fe que ellos tienen y de la manera en la que ellos creen en Dios. Sin embargo, no cambiaron mi visión, pero logré entender el porqué de que ellos sean así. Entonces, la verdad es que es muy interesante verlo desde diferentes perspectivas. No solo quedarse con aquí y aquí, sino puedo ver acá, puedo ver acá, puedo ver acá, puedo ver acá, y con ello hacer un. Entonces, pues pasaríamos con la siguiente, que sería: ¿qué técnicas se utilizan para analizar los datos longitudinales en la investigación cualitativa y cómo se abordan los cambios del tiempo? Para hablar de eso tenemos que entender que los enfoques longitudinales y transversales, ¿verdad? Que son dos elementos que son diferentes, obviamente. Lo de transversalidad nos referimos a la acotación de una temporalidad muy específica, ¿verdad? A la delimitación temporal de un fenómeno. En relación a lo longitudinal, son procesos de mucho más largo plazo. El otro día estaba leyendo un texto y hacían alusión a una investigación que se hizo en Inglaterra en los años 50, ¿verdad? Para tratar de identificar los posibles efectos que ha tenido el tabaco en la vida de los seres humanos, ¿verdad? El cáncer y todo eso, que posteriormente se concluyó que sí era efecto del consumo de tabaco. Sin embargo, en los años 50 se hacía este estudio, y ese estudio duró como 40 años, ¿sí? Entonces es un estudio longitudinal clásico, diríamos, ¿verdad? Y en este sentido tuvieron la habilidad de medir ciertas variables a lo largo del tiempo. Y en este sentido también podemos desglosarlo en tres características fundamentales de los estudios longitudinales. Están los estudios trend, en inglés, que son los estudios de tendencia. Están los estudios longitudinales, que son los de evolución, de desarrollo, o que también se llaman como de grupo, de cohorte, ¿verdad? Y está otra característica también de los mismos estudios longitudinales, que se llaman estudios de panal. Enfoquémonos en la primera parte, que es el estudio de tendencia. El ejemplo que podemos utilizar en este caso serían los estudios sobre el impacto de un gobierno a través de sus políticas públicas en el imaginario social de la población. ¿Tiene aceptación o no tiene aceptación? ¿Verdad? Y no necesariamente tenemos que utilizar la misma muestra. En este caso podemos utilizar muestras diferentes, pero lo que no va a cambiar son las variables de interrogación, ¿verdad? De preguntas que nosotros pequeñas encuestas que vamos a elaborar cada cierto tiempo, ¿verdad? Eso nos permite a nosotros medir. Obviamente tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Quizá una de las ventajas que tiene es que sí, efectivamente se le puede dar continuidad, y esa continuidad permite que se consolide como un pensamiento objetivo, ¿verdad? Eso permite el estudio de tendencias, digamos. La desventaja que tiene es la temporalidad y el costo que esto implica también, ¿verdad?, en términos económicos. Y como siempre, los países periféricos como nosotros tenemos siempre ese gran desafío de la parte económica y la parte financiera, que condicionan mucho el desarrollo del pensamiento científico en nuestros países, ¿verdad? Entonces siempre es una limitante que vamos a encontrar aquí o en cualquier otro lado. Eso sería un elemento bastante ventajoso que tiene, pero igual ventajas y desventajas siempre los van a tener. Entonces, el manejo de la información a través de estos métodos longitudinales es enriquecedor, pero lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Esa sería mi respuesta. Sí, como usted decía, o sea, no es, cuando hablamos de longitudinal no hablamos como que de aquí para mañana. No. Estamos hablando de aquí y puede seguir. No de mediano a largo plazo. Exactamente. Sí. No es como que ya, ahorita. No. Es bastante tiempo el que se va a llevar, y se implican muchas cosas, como usted lo decía, en el tipo de las encuestas de un gobierno hacia el pueblo, pues se ve el lado económico, se ve muchas veces incluso cuántas personas son, para entender más o menos cómo ven las cosas, el tipo de personas que son, la cultura muchas veces también. Entonces, no es solo de aquí y ya aquí ya necesitamos los resultados, sino que es de
vamos a ver cómo se va desarrollando eso, porque la misma respuesta que se pudo dar hace un mes no es la misma respuesta que se puede dar en un año. Claro. Entonces todo va cambiando. Va cambiando. Y esto se volvería un caos, ¿verdad? Si no nos ciñéramos o no nos ajustáramos estrictamente a los objetivos de la investigación, porque esos son los que no van a cambiar, ¿verdad? Porque si cambiaron los objetivos, ya se volvió un caos todo esto, ¿verdad? Exactamente. Perdimos control sobre esos elementos que vamos monitoreando a través del tiempo, ¿verdad? Eso es importante, tener claridad en ello también. Exactamente. Pasaríamos con la siguiente, que es cómo se puede aplicar el muestreo por bola de nieve en investigación cualitativa y cuáles son sus ventajas y desventajas. La bola de nieve es una técnica, ¿verdad?, que se ha desarrollado precisamente para reducir ciertas incertidumbres, ¿verdad? Tener cierto control sobre un fragmento muy minúsculo de la sociedad, en este caso si hablamos en términos de muestra poblacional, por ejemplo. Se caracteriza principalmente porque esas muestras tienen que tener una característica común entre todas ellas, y muchas veces esa característica es tal vez muy poco común, porque el muestreo por bola de nieve, por ejemplo, es que, bueno, yo invito a un amigo, a un conocido, etcétera, que tenga ciertas características, ¿verdad?, que me permitan a mí desarrollar mi investigación, pero como hay pocas personas con esas características, entonces yo voy a pedirle a esa persona, a esa primera persona de contacto que yo tengo, para que invite a otras 2 personas, y así sucesivamente va creciendo el grupo, ¿verdad? Pero va creciendo precisamente en base a criterios claramente definidos y establecidos, ¿verdad? Específicos. No hay que perder de vista esa parte, porque si nosotros se diluyen esos criterios, perdemos control sobre la muestra de investigación, ¿verdad? Entonces es tener control precisamente sobre esos criterios. Como usted lo dice, pues, en el caso de que se está haciendo una investigación y usted invita a alguien y le dice, bueno, busca a otras 2 personas que tengan las mismas características, no vas a invitar a cualquiera, y porque ahí, como usted lo decía hace un momento, se hace un desorden y se pierde el sentido de lo que se está haciendo. Entonces sí es como que de mantener aquí una línea para hacer bien la investigación y no irnos por otros caminos que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos tratando de investigar. Claro, quizá en la medicina este tipo de métodos sean más comunes. Por ejemplo, pacientes con VIH. Si yo pongo un anuncio en la radio, en las redes sociales, necesito hacer una investigación con pacientes de SIDA, ¿verdad? Es muy poco probable que la gente se vaya acercando por su propia iniciativa, ¿verdad? O motivados por mi anuncio. No, muchas veces se acercan, se abocan a la persona que los invita, que los convoca, a través de otros conocidos, porque entre ellos se conocen, porque hay una red, ¿verdad?, que comparten ciertos medicamentos en común, tratamientos, etcétera. Entonces eso posibilita la aplicación de esta técnica de la bola de nieve en un estudio de tipo cualitativo. Sí, exactamente. Pasaríamos con la siguiente, que es qué métodos se utilizan para abordar la generalización en la investigación cualitativa y cómo se relaciona con la transferabilidad de los resultados. Uno de los elementos que caracteriza el pensamiento científico es su reproductibilidad. Es decir, si yo efectúo una investigación, digamos una investigación de tipo experimental, donde las variables sí son controlables, por ejemplo una investigación médica, por ejemplo, de un virus, de un paciente, etc. Entonces yo voy a monitorear constantemente la evolución o involución que pueda tener esa enfermedad en el paciente. Y los resultados que yo puedo obtener también pueden ser aplicados en otros contextos sociales, independientemente de la cultura, del idioma, de la religión, etc. Quizá en ello radica también lo característico del pensamiento científico, ¿verdad? Que puede ser replicado y tiene características universales también, ¿verdad? Porque puede funcionar en cualquier contexto, ¿sí? Entonces, esto es una característica también que tiene la investigación de tipo cualitativo. Porque le comentaba hace un momento, creo que lo vinculé con alguna de las preguntas anteriores, pero en relación a los resultados quizás sean menos importantes de una investigación de tipo cualitativo que el procedimiento utilizado para realizarla, ¿verdad? Entonces el procedimiento en este caso sí puede ser replicado en contextos sociales completamente diferentes. Exactamente. Entonces eso también le da una connotación de carácter científico al método cualitativo. Exactamente. Usted dice, pues se puede usar de diferentes maneras, ¿no? Pues, bueno, investigué aquí
y aquí se quedó. No, sino que como usted dice en el pensamiento científico, pues se puede seguir usando en otras áreas, por así decirlo, para pues no tal vez tener los mismos resultados, porque pues, no son las mismas cosas. Así es. Pero sí es como que, por ejemplo, un camino, un ejemplo para poder seguir y poder tal vez modificarle algo, pero tener una base para poder entender más o menos cómo van las cosas. Pasaríamos con la siguiente. Y ¿cómo se pueden incorporar las perspectivas de género en la investigación cualitativa y cuál es su importancia en el análisis de datos? Interesante. Yo creo que esas perspectivas de género pueden ser incorporadas dependiendo del objeto de investigación, del tema que nos convoca, ¿verdad?, como investigadores, y poner nuestro mejor empeño, nuestro mejor esfuerzo para hacer el trabajo. Depende del tema de investigación definido ahí, ¿verdad? Porque si tiene vinculación directa con el género, pues obviamente ahí va implícito el compromiso del investigador de utilizar la variable de género dentro de su investigación. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de género también como que es algo muy común en la actualidad, como que se ha dispersado en la sociedad muchos criterios de género que utilizan las personas, ¿verdad? Curiosamente, hablamos mucho de género a veces, pero no sabemos su procedencia, su origen y cómo es que este discurso empezó a cobrar vida, ¿verdad? Cuáles son los contextos sociales, económicos, políticos, sobre todo, que le dieron vida al discurso de género, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy acá es que es imprescindible abordarlo de acuerdo a los términos y las categorías utilizadas para definir el objeto de estudio. Si en el objeto de estudio, o sea, hay una relación directa con el tema de género, por supuesto, no se puede evadir eso, ¿verdad? Ya que esa misma teoría de género lo enfoca desde diferentes perspectivas ideológicas, ya es un asunto eminentemente del investigador. Exactamente. Pasaríamos a la siguiente, que es cómo se realiza el análisis de datos cualitativos y qué técnicas o enfoques son comunes en este proceso. Los datos que se obtienen a través de métodos cualitativos son bastante complejos de cierta manera. Yo siempre he recomendado a mis estudiantes que para empezar a dar los primeros pasos en una investigación, primero que intenten elaborarlo desde una perspectiva de tipo cuantitativo, porque los elementos ahí son más manejables, son controlables, pero en una investigación de tipo cuantitativo se requieren otras habilidades adicionales y muchas de esas habilidades están un poco alejados de nosotros en la actualidad. Primero, que la persona sepa leer. Y saber leer no solamente es decodificar los signos que estoy viendo acá o formar palabras con las letras, ¿verdad? Sino saber leer va mucho más allá. Es una capacidad cognitiva que todos deberíamos de desarrollar, ¿verdad? Para poder no captar las ideas que vienen acá, sino empezar a tener un diálogo interno de tipo intelectual con el autor de un texto, por ejemplo. ¿Sí? Yo siempre he dicho que lo que se plantea en un texto no es la verdad absoluta, es una propuesta, y si lo queremos ver en el lenguaje que estamos manejando acá, es una tesis que presentan, ¿verdad? ¿Sí? Es una tesis de cierta manera donde el autor plantea sus ideas, plantea su pensamiento, plantea su apreciación y su lectura de ese fragmento de la realidad donde se enmarca el título de su trabajo, ¿verdad? Eso es. ¿Qué significa esto para nosotros como lectores? Nosotros tenemos que decodificar su pensamiento, sus planteamientos, el contexto en que desarrolló sus ideas, etc. Y una serie de elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que esa lectura sea provechosa y sea fructífera. Pero tristemente en nuestro contexto esa habilidad está completamente descuidada. ¿Sí? Completamente descuidada por muchos factores. Una de ellas quizás sea la tecnología, ¿verdad? Que en este caso y en nuestro medio la tecnología se está constituyendo no como un medio, no como una herramienta de trabajo, sino como un fin, ¿verdad? Incluso para darle sentido a nuestras existencias. ¿Sí? Es increíble hasta qué punto la tecnología está calando las subjetividades, más que calar, está colonizando las subjetividades del sujeto en la realidad. Es increíble. Entonces, y de ajuste tenemos ya la creación de esta tecnología, que es una maravilla, por supuesto, ¿verdad? De la inteligencia artificial. Exactamente. Viene alguien que le pide un trabajo de la universidad, por ejemplo un ensayo, introduce los elementos necesarios para que la inteligencia artificial lo decodifique, le da un resultado inmediato. Entonces el problema ahí es que esa persona está dejando de pensar por sí misma, ¿verdad? No se toma tan siquiera la molestia de hojear un libro. Muchas veces en algunos de mis cursos
yo solicito trabajos manuales para evadir y evitar precisamente ese problema de copiar y pegar. Antes era copiar y pegar, ahora ya no, ahora es pensar y pegar. Exactamente. Entonces ya se está dando un paso más allá, y eso no implica necesariamente un progreso o un desarrollo para nosotros en el contexto cultural en que vivimos, sino que muchas veces es un freno a esos limitados esfuerzos que hemos tenido hasta el momento para poder desarrollar nuestra creatividad, nuestras habilidades cognitivas y nuestras habilidades intelectuales, ¿verdad? Porque para ser un investigador se requiere precisamente esa habilidad fundamental que es leer, y eso exige otras habilidades adicionales como disciplina también, ¿verdad? Que muchas veces no la tenemos. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que lo dejo ahí de manera indefinida. Pues sí, como usted lo dice, muchas veces dejamos de lado la lectura, pero no leer así como usted lo decía, bueno, aquí forma una palabra, termina otra y ya está, sino que entender de lo que se está hablando, por así decirlo, dialogar con el autor y nosotros hacernos nuestra propia idea, pensar en cómo pensó el autor muchas veces. Y como usted mismo lo decía, pues con las inteligencias artificiales piden un trabajo y bueno, copiar, pegar, ahí está el trabajo, y nos quitan la capacidad de pensar, de seguir desarrollando en nosotros ese mismo tema con nuestras propias palabras. Por eso muchas veces se pide de que el estudiante lo explique con sus propias palabras, y muchas veces se sabe cuando el estudiante lo hizo y cuando lo hizo una inteligencia artificial, porque no es el mismo manejo de palabras. Entonces sí se sabe muchas veces cómo es eso, y nos quita a nosotros la capacidad de pensar, de seguir analizando, de seguir enriqueciendo el pensamiento y, por así decirlo, de seguirlo ampliando. Entonces sí, la verdad que... Entonces, solo para culminar con la respuesta, técnicas para poder interpretar datos a través del método cualitativo hay muchas, pero quizá voy a mencionar dos solamente en el momento. Una de las técnicas es la decodificación de respuestas en una encuesta abierta, por ejemplo. ¿Sí? La decodificación. Se atribuye un código especial para cierto tipo de respuestas y de esa manera empezar a organizarlas. Yo siempre he dicho que muchos estudiantes son brillantes. Han leído esto, han leído aquello, han leído lo demás allá, etc. Pero tienen un pequeño problema. No saben organizar sus conocimientos. Afirmaba, si no me equivoco, San Agustín de Hipona en el siglo XII, cuando él hablaba del tiempo. Él afirmaba que él sabía exactamente lo que era una definición del tiempo, ¿verdad? Pero cuando alguien se lo preguntaba, ya no podía traducirlo en sus palabras, ya no podía expresarlo. La idea lo tenía, pero ya no lo podía traducir a través de sus palabras. Y muchas veces nos pasa esto. Y en relación a los estudios de tipo cualitativo, se requieren esas habilidades. Se requieren porque hay muchos otros métodos también. Por ejemplo, podemos hablar de la hermenéutica, ¿verdad? Que la hermenéutica es la interpretación, pero no solamente es la interpretación, porque es un método y tiene otros elementos que lo caracterizan y que lo hacen efectivo cuando se aplica apropiadamente. ¿Sí? Muchos incluso hablan de que Hans Gadamer, por ejemplo, Husserl y todos estos fenomenólogos también, que han creado métodos también que son utilizables y aplicables para una investigación de tipo cualitativo, la fenomenología. En una oportunidad yo hablaba con una estudiante y le preguntaba qué método proponía ella para su diseño de investigación, y me hablaba de la fenomenología. Interesante, le digo yo a ella. Ahora explíqueme qué es la fenomenología. Entonces a veces nos quedamos solamente con la palabra, porque se oye bonito, se oye diferente. Entonces queremos hacer un estudio con esas características, o peor aún con ese método, ¿verdad? Pero para que uno pueda aplicar esos métodos y otros, uno tiene que profundizar mucho en el conocimiento. Recordemos que en la universidad lo que dan son pautas de conocimiento, son lineamientos muy generales. Entonces, gran porcentaje de la formación del estudiante tiene que hacerlo de manera personal, es decir, tiene que desarrollar una responsabilidad de tipo autodidacta, ¿sí? Porque seguramente en muchos de esos cursos los contenidos son sumamente interesantes, pero son tan extensos que no pueden ser abarcados en un semestre. Entonces, ¿qué es lo que le queda al estudiante? Contar con los elementos fundamentales para que él siga su camino en su propia investigación personal y su proceso de autoformación. Por eso también, adicional a ello, a la responsabilidad del docente también, disculpen que hable mucho de esto, pero yo tengo muchos colegas que nos hemos quedado
entrampados o rezagados dentro de un pensamiento pedagógico conservador, ¿verdad? Y no damos ese salto cualitativo que requiere las circunstancias. Las circunstancias requieren motivación, requiere que el estudiante tenga claridad de lo que está haciendo y sobre todo requiere que el estudiante le guste lo que está haciendo. No es extraño y no sería raro y tampoco serían los primeros casos de estudiantes que a veces se equivocan de carrera y cambian. Pero qué bueno si se dan cuenta, pueden cambiar. Porque generalmente cuando a una persona le gusta lo que hace, tiene buenos resultados. Sí. Pero cuando es algo impuesto, algo que seguir solo porque cierta persona también siguió esta carrera, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, se vuelve un calvario, se vuelve un esfuerzo, un sacrificio muy grande. Y para mí el conocimiento que se construye y se transmite a través de la educación no debe verse como un esfuerzo, no debe verse como un castigo. Se ve más bien, en el caso de los sancarlistas, como una oportunidad, porque cuánto les cuesta ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Una oportunidad y a la vez un compromiso social. ¿Sí? Recordemos que constitucionalmente se establece ahí que la Universidad de San Carlos debe contribuir con el desarrollo de la sociedad guatemalteca. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho abordar esos temas porque creo que una nos lleva a la otra. Sí, entonces, el reto muchas veces es sintetizar todo eso. Pero hacerlo más simple. Sí, exactamente. No, sí, como usted lo dice, pues, y volvíamos a lo que decíamos de que existen diferentes tipos de inteligencia. Y tal vez usted me explica a mí un tema, pero yo no lo entiendo de esa manera porque yo necesito tal vez, no sé, hacerlo, por ejemplo, de una manera práctica. Entonces, si yo no lo hago así, muchas veces no puedo entender. Otra de lo que usted decía, de que nos dejamos guiar por las personas. Entramos a la carrera solo porque pues entró mi amigo, entró mi novia, entró etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos diciendo, pero esto no me gusta, ya viéndolo así. O muchas veces idealizamos las cosas y cuando ya vemos cómo son en realidad, ya decimos, bueno, aquí quedó. Entonces, creo que ya, entonces, de verdad, muchísimas gracias, licenciado, por el tiempo. De verdad, el conocimiento que usted nos dio es de muchísima ayuda para nosotros. Además, ahora que estamos empezando en esto de la investigación y demás de psicología, de verdad, es cierto que pues muchas veces no se consagran, por así decirlo, las mismas materias, por así decirlo, las mismas áreas, pero sí que muchas veces el conocimiento es el mismo y que ayuda a los demás. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo, por atendernos y por concedernos la entrevista. Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias y feliz tarde. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz tarde a todos.